sobre eso. Sergio desde la Ciudad de México. Arturo Razo, al recomiendo YouVersion Vivo. Sí, mira, Arturo Razo hizo una indicación sobre el app YouVersion de la Biblia. Es muy, pero muy bueno. Es muy bueno. Gracias, Arturo. Fabián desde Argentina, bendiciones. Aguante, Fabián. Isela Arriaga, bendición a todos. Que Dios los bendiga a todos. Vamos a empezar de aquí a 2. Son las 10 acá en Brasil y capaz que son las 7:01 en México, y ahí a lo largo de las Américas cambia un poco de ese horario. Pero vamos a dar más 2 minutitos para empezar esa tarea, esta clase. Vamos a empezar por la tarea que fue propuesta. Entonces no se preocupen, vamos a discutirla y van a poder decir sí, me parece, no me parece. Vamos a intentar hacer hoy una clase también más interactuada entre nosotros. Algunos de ustedes, así, sí, vamos a conversar, sí. ¿Algunos de ustedes es de tradición pentecostal o neopentecostal? Me refiero a las iglesias más recientes. Pentecostal, a partir de 1911, por ahí, son las iglesias pentecostales tradicionales, Asamblea de Dios y algunos otros ministerios. Y los que se llaman sociológicamente neopentecostales son las que nacen a partir de la década de 70, 80. Por ejemplo, la comunidad, por ejemplo, en portugués, Iglesia Universal, creo que es Universal también en español, Universal del Reino de Dios, que es una iglesia que sale de Brasil para el mundo entero y da un énfasis en la teología de la prosperidad. O sea, si eres hijo de Dios, tienes que ser rico. Si no tienes dinero, porque Dios no te bendijo o alguna cosa así. Vamos a ver aquí. Hola, bendiciones a todos. Gloria dice, ¿en dónde vienen esas traducciones, profesor? Vamos a trabajar eso en una clase específica, capaz la próxima, sobre traducción, versión, sobre la Septuaginta, sobre la propia Tanaj, que es Ketuvins y Nevins, que es la estructura de la Biblia hebrea. Y ahí vamos a entender muchas cosas de traducciones y todo más. Bendiciones desde Río Hidalgo. Sí, estuve en una previsión pentecostal en 1999 hasta 1902. Sí, la mayoría de las, así, nosotros todavía estamos con esos contactos con ustedes y estamos intentando entender para ver si la cultura cristiana y evangélica de América como un todo, claro que es muy grande, tiene la misma idea del cristianismo y la iglesia brasilera, que parece una isla en medio de Américas, es el país que no habla español, ¿no? Mepetec, México. Sí, Fanny dice que la iglesia donde asisto es pentecostal. ¿Cuál es la diferencia de cada iglesia? Sergio, perfecto, una buena pregunta. Hasta el final de esta clase vamos a definir, la próxima clase va a ser sobre un contexto histórico de la iglesia, en el sentido de los padres de la iglesia, la patrística, una línea histórica desde los apóstoles hasta los días de hoy, y ahí vamos a ver cuál es la diferencia de cada una, y capaz ya trabajamos la Biblia también, cuál es la Biblia pentecostal, cuál es la diferencia entre la Biblia católica y la Biblia protestante, que es importante también que lo estudiemos. Bueno, vamos a empezar. Saludo a todos los que llegaron, bienvenidos. Si hay alguien que está por primera vez ahora, me voy a presentar rapidito. Mi nombre es Samuel Abreu, soy profesor del Instituto Reino. Es un instituto teológico, una academia teológica. Nosotros no somos una iglesia, nosotros frecuentamos iglesia, nosotros tenemos esa seguridad en nuestro corazón que cada cristiano necesita estar en algún lugar congregando en una comunidad de fe, siendo pastoreado por alguien. Eso es extremadamente importante. Entonces, nosotros no somos una iglesia, nosotros participamos de iglesias, somos pastores, somos ayudadores en algunas iglesias, y la idea principal del instituto es discutir, traer la teología que se puede usar al día a día. Teología diaria, ese es nuestro mote, nuestra idea principal.
Vamos entonces a empezar a partir de la tarea. Recibieron la tarea y había algunas cosas que pusieron. Yo les adelanto que en el inicio yo pensé que los resultados serían diferentes, pero acabó siendo más o menos lo que era de esperarse. Sí, también es importante que lo recuerden. De aquí a poco yo no voy a recordar más eso, pero creo que ahora lo voy a hacer. Es que, ¿está escuchando bien, André? ¿Estás Sí, escuchando sí, se bien? escucha bien. Perfecto. Sí, hay que activar el micrófono de tu aparato o, Para que puedas escuchar. o reiniciar, no salga y vuelva a Ajá. entrar. Entonces, siempre recordando que yo soy argentino, pero vivo en Brasil a casi 30 años. Entonces, yo siempre me justifico porque es importante. A veces mi sonido, mi acento es medio raro, porque es medio que mezclado, y algunas palabras se me escapan. Entonces, alguna cosa voy a decir en portugués, perdónenme, el Espíritu Santo lo va a traducir. Y si no entendieron, levanten la mano y decir, Pastor Samuel, no te entendimos nada. Yo no tengo problema con eso. Vamos a la tarea entonces. Voy a compartir aquí mi clase. A ver. ¿Están viendo bien? Sí, perfecto. Perfecto. André, tú me dices el chat que yo no lo voy a dejar abierto. ¿Está bien? Vale, perfecto. Recordando también que todo lo que hacemos aquí es basado en el sistema cielo, no el sistema cielo, en el método de interpretación cielo, que es contacto inicial, interpretación, extensión, llevar a cabo y obrar, que lo he explicado en otras clases. Y vamos a, si alguna duda tienen, después me dicen. Y me preguntaron de nuevo, ¿qué es ese símbolo aquí? Es el Instituto Reino. El Instituto Reino, el logotipo es una corona. Y esa corona nosotros creemos que significan personas. El reino de Dios es hecho por personas, no es por una identidad política ni tampoco geográfica. Es una identidad espiritual, trascendente, que es el cuerpo de Cristo. Entonces, el reino de Dios es hecho por personas. Es una logomarca, no se preocupen. No es nada raro. Bueno, vamos a ver. A ver, aquí. Un segundo. Empezamos. La tarea. Vamos a la tarea. La primera pregunta de la tarea era encima de una frase y la pregunta y la frase era esta. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. En algunas versiones bíblicas dice así, dichoso o doblemente feliz o feliz el que tome a tus pequeños y los estrelle, los golpee, los azotee contra las rocas. Entonces pusimos tres opciones. ¿Dónde está esa frase? Esa frase está en el Corán, está en portugués, o al Corán, en español es el Corán. Eso está en el Corán, eso está en los libros apócrifos, o eso está en la Biblia. O sea, esa frase, que es una frase un poco impactante, ¿no? Dichoso, feliz, el que agarra a tus hijos y los estrella contra las rocas. Y normalmente cuando hablamos de cosas violentas, nos viene a la cabeza y al corazón que es el Corán. Yo leí el Corán 2 veces ya en la facultad y después por interés. Y es una poesía, es una lectura que habla sobre Abraham, habla sobre Jesús, no lo llama como Jesús, lo llama como Isa, y dice que es un profeta, no lo reconoce como hijo de Dios, no lo reconoce como el propio Dios, pero lo menciona. Habla de Abraham, de Isaac, habla de todos los padres, los patriarcas están ahí en el Corán. Y las suras, que son las partes que son escritas del Corán, son métricas poéticas y habla sobre un montón de cosas. Claro que nosotros siempre pensamos en los extremistas que explotan cosas y personas que no se basan en el Corán, se basan en la Shaira y en las sutras o otras ideas e interpretaciones del Corán. Pero bueno, eso es también para otra clase. Entonces, cuando pensamos en cosas así que aparecen violentas, ya pensamos en el Corán y nunca en la Biblia. Pero esta frase está en la Biblia, en el Salmo 137, versículo 9. Fíjate, yo voy a leer la parte aquí, el Salmo 137. Es un salmo lindísimo. Es un salmo de los que estaban cautivos en Babilonia y le decían así, canta unos himnos de tu tierra. Y ellos decían, ¿cómo voy a cantar si estoy acá lejos
de mi patria, lejos de mi familia. Estamos muy, pero muy, pero muy, pero muy tristes. Entonces, en Salmos 137, si lo puedes buscar, búscalo por ahí. Por ahí no, en tu Biblia. Referencia. Salmo 137. ¿Ah? Empieza así: junto a los ríos de Babilonia nos sentábamos y llorábamos al acordarnos de Sión. En los álamos que había en la ciudad colgábamos nuestras arpas. Allí los que nos tenían cautivos nos pedían que entonáramos canciones. Nuestros opresores nos pedían estar alegres. Nos decían, canten los himnos de Sión. Versículo 4. ¿Cómo cantar las canciones del Señor en una tierra extraña? Ah, Jerusalén, Jerusalén, si llegara yo a olvidarte, que la mano derecha se me seque, si de ti no me acordara, ni te pusiera por encima de mi propia alegría, que la lengua se pegara a mi paladar. Versículo 7. Señor, acuérdate de los edomitas el día que cayó Jerusalén. Arrásenla, gritaban, arrásenla hasta sus cimientos. Versículo 8. Ah, hija de Babilonia, que has de ser destruida, dichoso el que te haga pagar por todo lo que nos has hecho. Versículo 9. Dichoso el que agarre a tus hijos y los estrelle contra las rocas. Sí, queridos hermanos, eso es Biblia. Y bueno, es que este tipo de versículo o de pasaje, los ateos y aquellos que no nos quieren menospreciar o quieren decir que nuestra fe es mala o es violenta, toman este tipo de expresión y dicen, ¿cómo la Biblia puede ser algo de amor, algo de paz, si dice, felices los que estrellen a sus hijos contra las rocas? Este es un dicho popular y eso es importante. Fíjense que estamos leyendo Salmos y estructura textual. Salmos es un himnario. Sí, esto es una canción. Ellos cantaban eso. Entonces, es una poesía que usa recursos de lenguaje, que son alegorías, contraposiciones, comparaciones, mimetices, o sea, va a buscar cosas para intentar pasar una idea, pero siempre lanzando mano de lo que las personas a quien les era escrito entendían lo que quien escribía les escribió. Esto quiere decir que si tú pierdes un hijo, te quedas muy, pero muy triste. Es algo casi que antinatural. Entonces era un dicho popular, un dicho de costumbre, que no había nada peor que perder un hijo contra las rocas. Entonces él dice así, ojalá alguien te haga pasar la tristeza que nosotros estamos pasando. Esa es la idea. No está diciendo para que hagan guerras y maten niños. Está tomando un pasaje, una información que para la época era común, era conocido. Acá en Brasil hay un dicho popular que es así: cachorro que fue mordido por cobra tem medo de linguiça. Te lo voy a traducir. Un perro que fue picado o mordido por una víbora le tiene miedo a la morcilla, o le tiene miedo al chorizo, o le tiene miedo a todo lo que se parezca a una víbora. O sea, es un dicho popular que no se traduce literalmente, y eso es importante. En el español hay muchos dichos populares. Por ejemplo, estar a dos velas, que está sin mucho dinero, a sabiendas, a regañadientes. Son maneras de expresar expresiones que son típicas del español. Entonces, cuando fue escrito en el hebreo, había expresiones específicas en el hebreo, expresiones idiomáticas que hacían sentido para quien escribía y para quien leía o quien escuchaba ese tipo de cosas. Por eso no podemos decir que la Biblia está diciendo para que maten niños. Simplemente es una expresión que te dice de extrema, pero extrema tristeza, al punto de estoy tan triste, pero tan mal, que cuando Dios te repare, cuando Dios te dé lo que tú no estás dando, ojalá que tú sientas como que perder a tus hijos. Y por eso que eso está en la Biblia, no está mandando a nadie golpear ni matar niños también. Vamos a la segunda pregunta. Esta está muy buena. Dice así: mujer violada por un grupo de hombres y descuartizada por su marido. Bueno, es casi una película de terror. Vamos a ver. Esa información, esa historia, ¿está en el Corán? ¿Está en los apócrifos o está en la Biblia? ¿Qué me dicen? Porque en la votación que tuvimos en la tarea,
esta cuestión fue la que más dividió público. Mucha gente pensó que estaba en el Corán y mucha gente pensó que estaba en el apócrifo y poca gente decía que estaba en la Biblia, en uno de los grupos. En otro grupo, la mayoría dijo que estaba o en la Biblia o en los apócrifos. Y eso está en la Biblia. Y en Jueces, el levita y la concubina. Es una historia muy fuerte. Y es una historia que muestra cómo era la cultura. Yo escuché a un pastor amigo mío diciendo así, no, porque la cultura actual es terrible, nunca hubo tanta maldad en la tierra como actualmente. Papi, tienes que leer un poco más la Biblia. Sodoma y Gomorra, esos lugares, era inimaginable lo que pasaba. Normalmente nosotros pensamos que por una u otra cosa, es que la cultura local era extremadamente violenta y terrible. Bueno, vamos a leer Jueces 19, después tú puedes leer el texto entero. Jueces, el capítulo 19 entero cuenta esa historia. Pero vamos a la parte que es, digamos así, más terrible. Jueces capítulo 19 y 22. Lo puedes buscar ahí. Jueces 19 y 22. Aquí 19 y 22. Pronto. Bueno, dice así. La mía es la NBI. Jueces 19, 22. 22 dice así. Mientras pasaban un momento agradable, solo te hago un contexto. Ellos están viajando, alguien los invita a dormir en su casa. Eso era una honraría en la antigüedad, tener forasteros y viajantes en tu casa. Y si estaban en tu casa, eran como de tu familia. Era muy importante que los protegieras. Bueno, versículo 22. Entonces, ellos están, el levita y la concubina son invitados, están en la casa de alguien y ese alguien los va a proteger y los va a cuidar bien. Versículo 22, entonces, capítulo 19, versículo 22. Mientras pasaba un momento agradable, algunos hombres perversos de la ciudad rodearon la casa. Golpearon la puerta, le gritaban al anciano dueño de la casa. Saca al hombre que llegó a tu casa, queremos tener relaciones sexuales con él. Quiero que entiendas una cosa aquí. Es importante eso. Culturalmente, tú llegas en un lugar y alguien te invita para que no duermas en la plaza. No había hoteles, era común ir a la plaza y alguien te invitaba para estar en su casa. Era una honra hacer eso. Bueno, es que ahí pasa eso. Este anciano invita al levita, la concubina, a estar en su casa. En cuanto están por ahí, hombres de la ciudad golpean la puerta y dicen, saca a este hombre que entró, que queremos tener relaciones sexuales con él. Versículo 23. El dueño de la casa les dijo, no, hermanos míos, no sean tan viles, pues este hombre es mi huésped. No cometan esta tal infamia. Versículo 24. Miren, aquí está mi hija, que todavía es virgen, y la concubina de este hombre. Las voy a sacar ahora para que las usen y hagan con ellas lo que bien les parezca. Pero a este hombre no cometan tal infamia. Miren cómo era la cultura de aquel local, de aquella época. Alguien, por una cuestión cultural, una honra, tener a un visitante, y él le dice, los de la ciudad, saquen a este hombre que queremos tener relaciones sexuales con él. El dueño de la casa dice, no hagan esto con mi protegido, con este hombre. Aquí tengo a mi hija. Este hombre ofrece su propia hija, que es virgen, y la esposa, la concubina del levita, y dice, voy a sacar a las dos y ustedes hagan lo que les parezca, pero no hagan o no toquen a este hombre. Y es por eso que muchas veces se dice, porque la Biblia es machista, la Biblia no sé qué. Es que no se lee, o las personas que acusan, no leen la Biblia en su contexto, en su idea. Jueces no es un texto profético. Jueces no es un texto doctrinario. Jueces es un texto histórico. No nos está mandando a hacer ese tipo de cosas. Nos está contando cómo era tan perversa la cultura en aquella época. Entonces, por eso que cuando alguien lee la Biblia sin entenderla o sin estudiarla, puede ser que entienda mal las cosas y defienda o acuse el texto de decir algo que él no dice. Pero esperen que va a peorar, fíjate.
Ah, versículo 25. Aquellos perversos no quisieron hacerle caso, así que el levita tomó a su concubina y la echó a la calle. Los hombres la violaron y la ultrajaron toda la noche hasta el amanecer. Ya en la madrugada la dejaron ir. Versículo 26. Despuntaba el alba cuando la mujer volvió y se desplomó a la entrada de la casa donde estaba hospedado su marido. Allí se quedó hasta que amaneció. Versículo 27. Cuando por la mañana su marido se levantó y abrió la puerta de la casa, dispuesto a seguir su camino, vio allí a su concubina tendida a la entrada de la casa con las manos en el umbral. Versículo 28. Levántate, vámonos, dijo, pero no obtuvo respuesta. Entonces el hombre la puso sobre el asno y partió hacia su casa. Versículo 29. Cuando llegó a su casa, tomó un cuchillo y descuartizó a su concubina en 12 pedazos, después de lo cual distribuyó los pedazos por todas las regiones de Israel. Difícil, ¿eh? ¿Qué te parece eso? Porque a veces nosotros leemos la Biblia, la parte que nos agrade, la parte más bonita, la parte más rosa. Pero la Biblia tiene partes que son terribles, son crudas, difíciles de entender. Es una violación colectiva, seguida de muerte. La mujer se arrastra y muere con las manos a la entrada para proteger al levita. El levita la lleva a su casa, la corta en 12 pedazos y las manda para las tribus de Israel, las 12 tribus, diciendo, mira lo que le pasó. Y ahí empieza una guerra. Entonces, fíjate que es una historia terrible, extremadamente terrible, pero muestra cómo era la cultura local y por qué Dios decía en todo momento, no se casen con las mujeres de otros pueblos, no sigan otros dioses, no sigan otras culturas. Todo momento estaba diciendo, no hagan eso. Y si tú lees en Sodoma y Gomorra, cuando los ángeles vienen a visitarlo a Lot, la misma cosa sucede. Las personas de aquella región dicen así, tráenos esos dos hombres que queremos tener relaciones sexuales con ellos. Fíjense que es diferente, es algo que parecía normal y es por eso que cae fuego del cielo. Les parecía normal y Lot también dice, mira, pueden tomar mis hijas, pero en el pasaje de Lot, uno de los ángeles que está ahí torna ciego a las personas y ellos no encuentran la entrada de la casa. Pero es por eso la Biblia está mostrando culturalmente e históricamente cómo era perversa aquella sociedad, cómo esa sociedad era terrible, era mucho más de lo que nosotros podemos pretender. Hoy nosotros tenemos leyes, pasan ese tipo de cosas pasan. Todavía en nuestra sociedad moderna todavía hay ese tipo de violaciones, de muertes y todo más. Pero hay justicia, hay leyes, hay cosas organizadas, malas o buenas, bien o malas, hechas o no hechas, seguidas o no seguidas, cumplidas o no cumplidas, pero por lo menos las hay. En aquella época no, era normal. Eso pasaría, ellos tendrían relaciones sexuales con este hombre y estaría todo bien. Para ellos sería normal. Y es por eso que la Biblia, para mí, es el libro más verdadero que existe, porque no esconde las cosas terribles de lo que la humanidad es. Nosotros somos así. Si no tenemos a Dios en nuestra vida, si no tenemos una cultura parametrada, fomentada por Jesús, por Dios, somos más o menos eso. Vamos a la próxima. Sí, sí, sí. Trato cerrado. Trato cerrado. Agarrando las partes íntimas. Ahí tú piensas, claro. Piensas en el Corán, en los apócrifos, pero pocas veces piensas en la Biblia y te digo, eso está en la Biblia en Génesis 24 y capítulo 1. Esa era una costumbre muy importante de la época, donde cuando ibas a prometer algo que era muy importante, lo hacías tomando los testículos de quien te proponía o quien te mandaba ese tipo de cosas. En la Biblia dice así, pon tu mano debajo de mi muslo. Pero en otras versiones es así, pon tu mano en mis partes. O sea, era un juramento por la virilidad y por la descendencia de aquella persona que tú cumplirías
lo que estabas haciendo. Entonces está en Génesis 24, cuando Abraham le manda a su criado a buscar una esposa para Isaac, su hijo. Entonces es un trazo cultural. Es claro que hoy equivale a un aprieto de mano o entonces un contrato, que es más importante. Pero en aquella época no había contrato, no había echar manos, simplemente era una costumbre de la época y por eso es importante que entiendamos qué es lo que la Biblia está diciendo. Hagan un trato agarrando las partes íntimas. No, en aquella época los tratos eran hechos de esa manera. Actualmente tenemos otras maneras de hacer tratos que es importante. Y eso era la primera parte, que era corregir la tarea. Está faltando una de las preguntas que es sobre la Biblia, pero casi no hubo dificultades. La palabra Biblia en sí viene de la palabra biblos, que era el lugar de donde venía el papiro. Y claro que después nosotros llamamos de Biblia Sagrada. La Biblia Sagrada sí, ese conjunto de libros inspirados divinamente por Dios. Pero la palabra Biblia solo, no la Biblia Sagrada, la palabra Biblia es del origen de donde viene biblos, que es el papiro, de donde se hacían las primeras anotaciones, venía de una parte de Egipto. Pero como no hubo mucha dificultad, lo dejamos por ahí. Vamos entonces por el mismo camino, trabajar conceptos y palabras y cultura, tanto antigua como moderna también. Vamos a ver, vamos a hablar un poco sobre, ya vieron las llamas, vamos a hablar sobre qué. Todo cristiano que se precie tiene miedo del infierno. Y esa es una pregunta que es importante. ¿Sirves a Dios porque lo amas o porque tienes miedo del infierno? Esa es la primera pregunta importante para la clase del día de hoy. Vamos a hablar sobre infierno. Bueno, si hablamos sobre el infierno, y ya que estamos hablando de palabras y traducciones y cultura, la palabra infierno, ella es traducida a nuestra Biblia. Entonces, nuestra Biblia, en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento, va a estar escrito infierno en un montón de versículos, un montón de pasajes y de libros diferentes, pero que en el original, tanto en el hebreo cuanto en el griego, tienen palabras diferentes. Entonces, estas palabras diferentes fueron traducidas como infierno. Y está todo bien, no hay problema. La única dificultad es que cuando hablamos en concepto que había en el Antiguo Testamento de la palabra infierno, es diferente al concepto que tenemos hoy, actualmente, de la palabra infierno. Entonces, vamos a ver. En el Antiguo Testamento, la palabra para infierno es Sheol. La palabra Sheol, en verdad, quiere decir sepultura o la parte más oscura o la parte de abajo. Todas las veces que en el Antiguo Testamento habla de Sheol y en nuestra Biblia se traduce por infierno, en el Antiguo Testamento la idea que ellos tenían era apenas de la sepultura, donde está enterrado, donde va a estar sepultado. Entonces, Sheol quería decir sepultura, cueva, local donde se enterraban a los muertos. No tenía la idea de un infierno con fuego, con personas quemando, con el diablo pinchando con un tridente. No, la idea que se tenía en el Antiguo Testamento era apenas de la sepultura, de estar muertos. Salmos dice que el justo cuando se va a Sheol, o sea, ¿cómo así el justo se va a Sheol? El justo se va al cielo, está bien, pero en Salmos, cuando dice Sheol, que nosotros lo traducimos como infierno, está diciendo la sepultura. En Eclesiastés, en todos esos pasajes, en todos esos libros, cuando habla de Sheol, habla de cueva, de sepulcro, de sepultura, de lugar de los muertos. Todavía no había esta idea de un lugar donde íbamos a ser condenados, donde íbamos a pagar eternamente. Esa es una idea del Nuevo Testamento. Entonces, por eso hay algunas discusiones que yo ya he visto en la academia, entre algunos profesores míos inclusive, incluso, que era sobre, porque el Antiguo Testamento no creía en el infierno y ustedes adaptaron y hicieron no sé qué. No, lo que pasa es que el contexto, la idea de Sheol en el Antiguo Testamento es apenas de cueva, de sepultura. No había la extensión, no había la segunda parte, no había, o sea,
el concepto de condenación eterna que tenemos ahora. Entonces, no hay problema que nuestra Biblia en el Antiguo Testamento diga infierno, donde estaba escrito Sheol. Pero tenemos que entender que culturalmente, cuando quien escribió, recuerden cuál era el contexto, una regla, es una ley. Tenemos que entender qué es lo que quería decir quién escribió, a quién le escribió y de qué manera lo que él escribió a aquella persona puede ser útil para nosotros. Y nada de lo que está en la Biblia está en vano. Todo es útil, todo es importante. Pero es importante también que entendamos que cuando dice Sheol se refiere a cueva, a sepulcro. Y en nuestras Biblias más modernas está escrito infierno y nosotros pensamos como infierno, digamos así, condenación eterna y todo más. Un otro término es Hades. Bueno, Hades aparece en el Nuevo Testamento, no en el Antiguo. Siempre que se habla infierno en el Antiguo Testamento se dice Sheol y tiene el sentido de cueva, sepulcro. Cuando hablamos en Hades, ya es una cultura griega. Hades es del panteón de las divinidades griegas, que sería el señor del mundo de los muertos. Y es ahí que nosotros empezamos a entender el infierno no solo como un sepulcro, una sepultura, sino como un local, un lugar donde los muertos están, porque era una cultura griega, los griegos creían en eso. Tanto que hay un juego, un videogame muy difundido que es God of War. O God of War, que sería el dios de la guerra, es de la mitología griega, y hay el dios Hades, que es del submundo o del mundo de los muertos. Y esa idea del mundo de los muertos y que alguien impera en el mundo de los muertos, nosotros prestamos esa idea y la trajimos para el Nuevo Testamento y quien escribió, recuerden siempre, alguien está escribiendo para otra persona. Entonces, esta persona que está escribiendo, escribe cosas que esa persona que está leyendo va a entender. Y en la época, la idea de Hades era que había un mundo de los muertos, un lugar donde los muertos se iban. No era apenas un sepulcro o una cueva, ahora era un mundo y donde había una divinidad que tiene ese mismo nombre que Hades, el dios Hades, y que gobernaba. Y ahí empiezas a entender. Nosotros tenemos la idea que Satanás está gobernando el infierno. Es casi la misma cosa. Este otro término que es Gehenna, que es el término que Jesús utiliza. Jesús utiliza Gehenna, cuidado para que no tengas miedo de quien puede matar tu cuerpo, tengas miedo de aquel que puede mandar tu cuerpo y tu alma para el Gehenna. Gehenna se hace mención al valle de Hinnom. Es un valle que estaba cerca de Jerusalén, donde todos los judíos conocían que era un lugar donde se tiraba la basura. No solamente la basura, se tiraban partes de cuerpos de animales. Recuerden que los judíos no podían tocar en animales muertos. Entonces todo eso era tirado y había gusanos. Utilizaban el método de quema con azufre y por eso quedaba la sensación que el fuego no se apagaba y que había bichos el tiempo todo. Entonces cuando Jesús dice el Gehenna, que en nuestra Biblia traduce por infierno, y habla sobre el fuego y sobre los bichos y sobre el fuego que no se apaga, está mostrando, está recorriendo a una información que todos los que escuchan sabían, que era un valle medio que maldito, porque había solo basura, olor podrido, entonces así, cuidado para que no se vayan a esa Gehenna. Entonces es traducido Sheol como infierno, pero el contexto del Antiguo Testamento es solo cueva. Se traduce en el Nuevo Testamento Hades como la idea del mundo de los muertos y Gehenna también se traduce como infierno, pero es una relación al valle de Hinnom. Eso no quiere decir que el infierno no exista, ¿eh? Solo quiero que entiendas que cada palabra que fue traducido como infierno quería decir cuando fue dicha. Ahí tenemos el tártaro. Tártaro aparece solo 2 veces en Pedro. Cuando tártaro es también es una alusión a las divinidades griegas y es un lugar también donde hay torturas y tormentos. Y fíjate que si tomamos un poco el concepto de Hades, mundo de los muertos, con Gehenna, que es fuego y azufre, y el Tártaro, que es un lugar de torturas, es con la mezcla de estos conceptos culturales que nace la idea del infierno. Entonces, el infierno que entendemos hoy es una construcción de
con posiciones bíblicas y con palabras que en su época tenían un concepto, una idea, se referían a una cosa específica. Y la suma de todas esas ideas es la que hoy llamamos de infierno. Peor todavía. Folclore sobre el infierno. Si yo te digo así, el infierno, nosotros como cristianos, todos tenemos una idea de cómo el infierno es. El infierno es un lugar donde el diablo gobierna con los demonios y las personas que mueren se van al infierno, están siendo torturadas y muchas están siendo quemadas y sufren y tienen muchos dolores. Bueno, yo pregunto una cosa bien simple. O sea, el dolor es parte de un sistema nervioso central. Como alma, ¿tenemos sistema nervioso central? No sé, después ustedes me dicen. El folclore sobre el infierno, de cómo el infierno es, no está en la Biblia. Te desafío ahora, te doy un minuto, en cuanto voy a pasar los próximos slides, que me muestres en la Biblia dónde dice que el infierno es como normalmente se dice que es. Tenemos, sí, la parábola del rico y Lázaro, que ya la vamos a discutir. Vamos a ver. La idea principal viene de Dante Alighieri, que es este muchacho que tiene una mirada bastante poco feliz. Dante Alighieri escribe lo que se llama la Divina Comedia. Y en la Divina Comedia, Dante Alighieri, él dice, ni cristiano era, unos dicen que él era obispo, pero era apenas un literato. Él escribe la Divina Comedia y él dice cómo es el infierno y los 9 círculos del infierno. Y todo lo que conocemos como infierno hoy actualmente viene de la idea de Dante Alighieri. Vamos a ver. Dante Alighieri dice que depende de tus pecados, estarás en un círculo diferente. Y cuanto más pecador eres, más al fondo de este círculo también estarás. Esos círculos son separados. Yo puse el círculo 1, 2 y 3. Depende de tus pecados. Entonces, depende de tu pecado, vas a ser atormentado eternamente a partir de los pecados capitales que hayas cometido. Detalle importante, los pecados capitales no están en la Biblia. Es un conglomerado de pecados que un obispo, un papa alistó, pero los pecados capitales no están en la Biblia. Entonces, el infierno en camadas o infierno como sufrimiento eterno y ser torturado en el infierno no está escrito en la Biblia. Está escrito en la Biblia, en la parábola del rico y Lázaro, que lo vamos a ver aquí un poco, sobre la idea principal era que entre estos mundos, el mundo material e inmaterial, no se comunican. Ahí tenemos también, de aquí nace la idea de que el infierno está en el centro de la tierra. Mucha gente, puede ser que para ti no es sorpresa, pero para mucha gente el infierno está en el centro de la tierra. Y esa idea del infierno en el centro de la tierra viene exactamente de Dante Alighieri, donde él piensa que los círculos del infierno terminan en el centro de la tierra, donde está el reino de Satanás. Y cuando se descubrió por la ciencia que en el centro de la tierra es magma, es lava y hay fuego, los cristianos, está viendo, ahí está el infierno. Porque ahora sabemos por la ciencia que hay lava y no sé qué. No, hermanito, no, nada que ver. Esa es una idea que viene de la Edad Media con Dante Alighieri. Esta es una figura de Dante Alighieri protegido por un ángel que lo lleva al infierno. Y fíjense que los demonios tienen alas de murciélago, tienen cuernos, tienen dientes de vampiro, todo lo que nos da miedo, y nada de eso está escrito en la Biblia, absolutamente nada. Tengo una pregunta. Cuando piensas en el diablo, esta es la figura que nos viene en la cabeza, que es rojo, que tiene pies de carnero, que es parecido con Baphomet, que tiene cola, que tiene un tridente, que bueno, eso lo sacó de Poseidón, solo para darte una idea. Normalmente nosotros creemos que el diablo es así. De nuevo, ¿dónde en la Biblia está que Satanás o que el diablo es así asustador? Ya te resumo, eso no está en la Biblia. El diablo no es así. El diablo no tiene cuernos. El diablo no es rojo. El diablo no tiene un tridente en la mano. El diablo no tiene pie de carnero o de buey o de lo que quieras. No tiene piernas de carnero. Eso es un fausto. Después vemos eso en la mitología también. Todas esas ideas que nosotros tenemos sobre el diablo son ideas culturales que no están en la Biblia.
Lo que sí está en la Biblia es esto. Si el diablo se parece con alguien, se parece con este muchacho aquí. Ah, es un amigo de la iglesia. No, estoy jugando. Lo saqué de la internet. ¿Por qué yo digo que si el diablo tiene una apariencia que podamos verla? Es esta. Basado en Ezequiel. Todo lo que yo te digo acá, tú no tienes que creer porque yo lo digo. Tú tienes que creer porque está en la Biblia o no está en la Biblia. Si está en la Biblia, no importa mi opinión, está en la Biblia. Nosotros podemos pensar y tener opinión sobre lo que eso quiere decir. Pero si está en la Biblia, no hay que hacer. Vamos a leer en Ezequiel. Ahora sí, ahora va a empezar. Ezequiel, capítulo 28. Ezequiel, capítulo 28, para que podamos ver que el diablo no es feo, el diablo es bonito. Ah, pero el diablo no me asusta. El diablo no quiere asustarte. Esta es una cuestión muy importante. Es medio ilógico que el diablo te quiera asustar, porque si el diablo te asusta, ¿para dónde corres? Para Dios. Estás en tu casa y aparece un hombre de cuernos hablando grueso. Oh, te vine a matar. ¿Qué vas a hacer? Vas a correr para Dios. Entonces es medio que imbécil de la parte del diablo a presentarse así. Eso es una figura cultural que nosotros hicimos para asustar a los niños y a las personas que no querían venir a la iglesia. Básicamente es eso. En Ezequiel 28, vamos a leer el versículo 2. Solo te aviso una cosa. Esta es una palabra que va contra el rey de Tiro. Entonces, existe una cosa en interpretación bíblica que es texto primario y texto secundario. O sea, estás hablando de un asunto, pero dentro de ese asunto hablas sobre otro tema. Pero es muy inteligente. Quien escribió esto es muy inteligente. Porque tú hablas un texto entero y el texto entero habla sobre el rey de Tiro. Pero una parte de este texto que habla sobre el rey de Tiro parece que no dice sobre el rey de Tiro. Y es verdad. La única son dos pasajes. En la Biblia, Ezequiel, y después vamos a tener también en Isaías. La Biblia no habla sobre la apariencia del diablo. Lo que habla es esto. Ezequiel 28 y versículo 12. Dice así: Hijo de hombre, entona una elegía al rey de Tiro y adviértole que así dice el Señor omnipotente: eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y hermosura perfecta. Estabas en el Edén, en el jardín de Dios, adornado con toda clase de piedra preciosa: rubí, crisoldo, jade, topacio, cornalia, jaspe, zafiro, granate y esmeralda. Tus joyas y tus encastes estaban cubiertos de oro y especialmente preparados para ti desde el día que fuiste creado. Si una cosa el diablo es, si una cosa nuestro adversario es, no es feo, es bonito, es un ángel y era cinete de perfección. Ahí está escrito: oh, eras un modelo de perfección, lleno de sabiduría y de hermosura perfecta. Si el diablo tiene una apariencia, está más para esta que para esta. Esta es una figura cultural que hacemos para poner miedo a las personas que no quieren entender el evangelio, y asustamos a las personas con el infierno y con el diablo, diciendo que el diablo es así, que te pueda aparecer. Bueno, entonces ya sabemos que el diablo no es feo y que la traducción y la versión y la estructura cultural lo hizo así. Otra cosa que me gustaría de que podamos entender juntos es sobre: estamos en una guerra entre el bien y el mal. Es algo que culturalmente es bastante difundido, ¿no? Que Jesús, Dios y el diablo están en una guerra, el mundo está en una guerra y el mal está venciendo y ahora el bien va a vencer, y si oramos y ayunamos, Jesús se pone fuerte, pero si pecamos, Jesús desvanece y el diablo se pone fuerte. Eso no existe. No existe una guerra entre Dios y el diablo. El diablo es nuestro enemigo, es mi enemigo y tu enemigo. El diablo no es el enemigo de Jesús ni de Dios. El diablo es un ser criado, no tiene fuerza, no tiene importancia, no tiene poder. Él no es un Dios. El diablo es una criatura, fue creado. Y recuerda cuál era la idea del Hades, de la idea del infierno griego, donde había un Dios del mundo de los muertos. Normalmente los cristianos, los creyentes,
creen en un diablo con ese concepto de un Dios del submundo que tiene algún tipo de poder. El diablo no tiene poder. El diablo no es el enemigo de Dios. El diablo es mi adversario y tu adversario, pero nunca es Jesús. Ya sé que estás pensando, pero la batalla espiritual, ¿y qué hago yo? Vamos a leer la Biblia para ver lo que la Biblia dice. A ver, André me mandó algo aquí. ¿Mandaste alguna cosa, André? Sí, una pregunta ahí de Gloria sobre el infierno. Mm. Ya, vamos a trabajar. Y ya adelantó aquí. Es lo mismo diablo, Lucifer, Satanás, etcétera. Y al final de esta parte de la guerra del bien contra el mal, vamos a trabajar eso sí. El nombre que se da, el diablo no tiene nombre. Los nombres que le damos son adjetivos, cualidades. Satanás, que adversario, acusador, que diabolos, el término original, acusador. Lucifer es una traducción de la Septuaginta que San Jerónimo hizo por estrella de la mañana, cuando en Isaías se refiere a Lucifer, pero en segunda carta de Pedro, esa estrella de la mañana se dice de Jesús. Entonces, la palabra Lucifer, hoy pensamos Lucifer como el diablo, como Satanás, como nuestro adversario. Pero la palabra Lucifer quiere decir estrella de la mañana, que en Isaías se refiere a Satanás, sí, pero en Pedro está diciendo de otra cosa, la verdadera estrella de la mañana, que es Jesucristo. Entonces, son nombres que le damos. Aquí en Brasil, el diablo tiene muchísimos nombres. Cola Fina, Mochila de Criança, Ñaño, Mefibosete, un montón de otros nombres él tiene. Y culturalmente son llenos de nombres. Pero se trata de una única entidad que es del mal, que es caída, pero que no tiene poder. Y te pruebo. Vamos a leer la Biblia. Job. Es una lectura muy importante. Job, versículo 1. Disculpa, capítulo 1, versículo 6. Te voy a probar que el diablo no tiene poder. Te voy a probar que el diablo no es enemigo de Dios. Te voy a probar por la Biblia que el diablo hace lo que Dios quiere que él haga. Y sí, ahí tenemos otra discusión que podemos hacer en otra clase. ¿Quiere decir que Dios causa el mal? No, no es lo que estoy diciendo. Lo que yo estoy diciendo es que el diablo, como ser espiritual, está subjugado, atiende a las órdenes de Dios. Él no es un adversario. Tanto que en Apocalipsis, quien lucha la batalla contra el diablo no es Dios. Ya leyeron eso, ¿no? Gabriel es que lucha contra el diablo, no Jesús, ni tampoco Dios. Pero bueno, vamos a ver en Job, capítulo 1, versículo 6. Fíjense lo que dice. Job, capítulo 1, versículo 6. A ver, ¿cómo estoy de tiempo? Me apuré un poco. Job, capítulo 1, versículo 6, dice así. Llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia o presentarse. Era una obligación. Tal día tienen que venir. Entonces, llegó el día en que los ángeles debían hacer acto de presencia o presentarse ante el Señor. Y con ellos se presentó también Satanás. Y el Señor le preguntó, cuando todos los ángeles se presentaron, Satanás también se presentó. ¿De dónde vienes?, le pregunta Dios a Satanás. Vengo de rodear la tierra y recorrer de un extremo a otro, respondió Satanás. Versículo 8. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle el Señor. No hay en la tierra nadie como él. Es un hombre recto, intachable, que me honra y vive apartando del mal. Versículo 9. Satanás replicó, ¿y acaso Job te honra sin recibir nada a cambio? O sea, ¿acaso es gratuito eso? ¿Acaso no están bajo tu protección él, su familia y todas sus posesiones? ¿Acaso no están sobre tu protección, la protección de Dios, él, su familia y sus posesiones? De tal modo has bendecido la obra de sus manos, que sus rebaños y ganados llenan toda la tierra. Versículo 11. Pero extiende la mano y quítale todo lo que posee, a ver si no te maldice en tu propia cara. Versículo 12. Muy bien, le contestó al Señor.
Fíjate aquí, todas sus posesiones están en tus manos. El Señor Dios pone las posesiones de Job en las manos de Satanás. Todas sus posesiones están en tus manos, con la condición de que a él no le pongas la mano encima. Dicho esto, Satanás se retiró de la presencia del Señor. Todos se presentan y Satanás también. El Señor le dice, ¿viste a mi siervo Job? Él dice, sí, pero también es bendecido, protegido, cualquiera. Jehová le dice, entonces todo lo que él tiene es tuyo, pero no toques en él. Si tú lees después, Satanás se va, le roban todas las cosas, mueren sus hijos. Normalmente ponen énfasis en sus bienes. Pierde ganado, pierde criados, pero él pierde sus hijos. Satanás toma sus hijos. El Señor permitió que Satanás llevara a sus hijos. En el capítulo 2, versículo 1, dice así: llegó el día en que los ángeles deberían hacer acto de presencia ante el Señor, y con ellos llegó también Satanás para presentarse en el Señor. Versículo 2, capítulo 2 ahora, versículo 2. El Señor le preguntó, ¿de dónde vienes? Vengo de rodear la tierra y de recorrer de un extremo a otro. Le respondió Satanás. Versículo 3. ¿Te has puesto a pensar en mi siervo Job? Volvió a preguntarle al Señor. No hay nadie en la tierra como él. Y ahí hace todo lo que ya sabemos. Versículo 4. Una cosa por otra, replicó Satanás. Con tal de salvar la vida, el hombre da todo lo que tiene, pero extiende la mano a herirlo y a ver si no maldice en tu propia cara. Versículo 6. Mira lo que Dios le dice a Satanás. Muy bien, dice el Señor a Satanás. Job está en tus manos. Eso sí, respeta la vida. Dicho eso, Satanás se retiró de la presencia del Señor para afligir a Job con dolorosas llagas, sentada desde la planta del pie hasta la coronilla. El diablo dice, tiene su bendición. Jehová le dice, bueno, sácale todo, pero a él no lo toques. Y es lo que pasa. En un segundo encuentro, dice así, pero también él va a dar todo por su salud. Bueno, tócale su salud, pero a él no le saques la vida. Y fue lo que pasó. Para actuar, tuvo que pedir la licencia, el permiso, y fue proyecto de Dios para que eso pasara. No se preocupen, que al final del libro de Job, todo está claro. Job dice, si antes te oía, pero ahora mis ojos te ven. Fue la manera con que Dios hizo para presentarse literalmente a Job, que es importante. A veces sabemos todo sobre Dios, sobre la religión, sobre el culto, sobre la adoración, pero nosotros no lo vemos de verdad. Job sabía todo lo que tendría que hacer. Si tú lees el capítulo 1, del versículo 1 al 5, vas a ver que él era riguroso, hacía sacrificio, pedía perdón por él, por su familia. Él era un creyente, perfecto. Un cristiano, no también, pero no lo conocía de verdad a Dios. Y eso fue una oportunidad de conocer a Dios de verdad. Entonces, fíjate que solo fue posible porque Dios permitió. El diablo no puede tocar en los ungidos, en los cristianos, en los que son de él, porque quiere. No entendí. Vamos a 1 Samuel. Primero libro de Samuel, capítulo 16 y versículo 14. Estoy probando que el diablo no es el enemigo de Dios. El diablo es nuestro adversario. El diablo no es un Dios poderoso. El diablo es creado, es una creación. El diablo no puede simplemente entrar en tu casa y hacer lo que quiera. Si tú eres cristiano, si tú eres de Dios, si tú eres lavado y redimido por la sangre del Cordero, si estás chancelado, si el Espíritu Santo te bautizó, el diablo no puede tocar a ti ni a tu familia. Vamos a ver. 1 Samuel, de capítulo 16, versículo 14. Es una historia que la conocen. Es sobre Saúl y Samuel y David. Bueno, Samuel también está envolvido ahí. Entonces, 1 Samuel, primero libro de Samuel, capítulo 16, versículo 14. El Espíritu del Señor se apartó de Saúl y en su lugar el Señor le envió un espíritu maligno para que lo atormentara. Sus servidores le dijeron, ¿cómo usted se dará cuenta? Un espíritu maligno de la parte de Dios lo está atormentando.
Así que ordene su majestad a estos siervos suyos que busquen a alguien que sepa tocar el arpa. Así cuando lo ataque el espíritu maligno de la parte de Dios, el músico tocará y su majestad se sentirá mejor. El espíritu maligno que atormentaba a Saúl era un espíritu mandado por la parte de Dios. Te digo otra. Esta te va a hacer poner los pelos un poco más de punta. Segunda Crónicas 18. Segunda Crónicas 18. Y el versículo 17. Segunda Crónicas 18 y 17. Yo voy a empezar un poco a leer un poco antes. Versículo 14, para que entiendas el contexto. Entonces, Segunda Crónicas 18 y 14. Yo sé que ahí está el 17, pero vamos a comenzar el 14. Segunda Crónicas 18 y 14 dice así. Cuando compareció ante el rey, este le preguntó, Micaías, ¿debemos ir a la guerra contra Ramot y Gilead o no? Ataquen y vencerán, contestó él, porque les será entregada. Versículo 15. El rey le reclamó, ¿cuántas veces te debo hacer jurar que no me digas nada más que la verdad en el nombre del Señor? Versículo 16. Ante esto, Micaías concedió, vi a todo Israel esparcido por las colinas como ovejas sin pastor. Y el Señor dijo, esta gente no tiene amo, que cada cual se vaya a su casa en paz. Versículo 17. El rey de Israel le dijo a Josafat, no te dije que jamás me profetiza nada bueno y que solo me anuncia desastres. De que a veces nosotros queremos solo profetas que digan cosas que nos gustan escuchar. Y a veces la profecía es cosas que debemos escuchar y no que nos gustaría escuchar. Versículo 18. Micaías prosiguió. Presten atención en esto, ¿eh? Por lo tanto, oigan la palabra del Señor. Vi al Señor sentado en su trono, con él todo el ejército del cielo alrededor de él, a su derecha y a su izquierda. Versículo 19. Y el Señor dijo, ¿quién seducirá a Acab, rey de Israel, para que ataque Ramot de Galad y vaya a morir allí? Uno sugería una cosa, otro sugería otra. O sea, en los ejércitos celestiales sugerían cosas para derrotar a Acab. Versículo 20. Por último, un espíritu se adelantó y se puso delante del Señor y dijo, yo lo seduciré. ¿Por qué medios? Preguntó el Señor. Versículo 21. Aquel espíritu respondió, saldré y seré un espíritu mentiroso en la boca de sus profetas. Entonces el Señor ordenó, el Señor Jehová, ve y hazlo así, que tendrás éxito en seducirlo. Así que ahora el Señor ha puesto un espíritu mentiroso en la boca de estos profetas de su majestad. El Señor ha decretado para que usted caiga en esta calamidad. ¿Entiendes lo que yo digo? No quiere decir que Jehová es mentiroso, ni que Jehová está haciendo un teatro donde él simplemente direcciona las piezas para su voluntad. Todo lo que pasa, Dios es soberano, él tiene todo el poder. Cuando nosotros decimos que el Señor es omnipotente, que tiene todo el poder, omnipresente, que está en todos los lugares, y omnisciente, que sabe todas las cosas, cuando decimos omnipotente, ya decimos que no existe una entidad del mal, un diablo que tenga poder, porque él tiene todo el poder. Y todo lo que pasa, todo lo que sucede, es dictado o autorizado por él, por su voluntad, para su gloria, para sus caminos, para sus proyectos. Todo es por Dios, para Dios y para gloria de Dios. Todo. La muerte de Acab fue la justicia de Dios siendo puesta en plan, siendo puesta en práctica. Y tú dices, pero eso es todo Antiguo Testamento. Bueno, vamos al Nuevo Testamento entonces. Es nuestra última lectura. Lucas capítulo 22. Jesús hablando. Lucas capítulo 22. Y versículo 31.
22 y 31. Lucas, Nuevo Testamento, dice así. 22 y 31. Simón, Simón, Jesús diciéndole a Pedro, mira que Satanás ha pedido, no es Satanás vino, pateó la puerta y dijo, voy a hacer. Satanás ha pedido, Satanás pidió, Satanás está pidiendo autorización. Simón, Simón, mira que Satanás ha pedido zarandearlos a ustedes como si fueran trigo. Satanás pidió para zarandearlo como si fueran trigo. Y, bueno, voy a acaba de leer. Pero, versículo 32, yo he orado por ti para que no te falle tu fe. Y tú, cuando te hayas vuelto a mí, fortalece a tus hermanos. Satanás pidió para zarandearlos y Jesús oró por Pedro para que cuando fuese zarandeado y volviese a él, se convirtiese, pueda fortalecer a sus hermanos. Jesús no dice, no, Satanás no va a tocar. Jesús utilizó alguna cosa que Satanás quería y pidió autorización para convertir a Pedro. Y es exactamente lo que dijo en un stories en el Instagram del instituto sobre la conversación de Pedro y de Jesús después que lo traicionó. Si seguimos leyendo el versículo, cuando Jesús dice así, Satanás pidió para zarandear, pero yo oré por ti para que te conviertas, cuando vuelvas a mí, fortalezcas a tu hermano. Mira lo que Pedro dice. Señor, respondió Pedro, estoy dispuesto a ir contigo tanto a la cárcel como a la muerte. ¿Se dan cuenta? Pedro pensaba, él creía que tenía el mismo amor por Jesús que el amor que Jesús tenía por él. Jesús le acaba de decir, Pedro, el diablo pidió para zarandearlos, colarlos como el trigo, pero yo oré por ti y cuando tú te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Que Pedro no entendió nada, porque nosotros somos así. Nosotros tenemos una superestima de nuestra fe, de lo que nosotros creemos, de lo que nosotros sabemos, de lo que nosotros hacemos. Y Jesús le dice, después de todo eso, cuando te vuelvas a mí, fíjate qué fuerte eso, cuando te vuelvas a mí, fortalece a tus hermanos. Pedro dice, ya estoy contigo hasta la muerte. Versículo 34, Pedro, te digo que hoy mismo, antes que cante el gallo, 3 veces negarás que me conoces. Satanás pidió para zarandearlos. Y es zarandear el trigo. Es así. Es una, si se penera o una especie de zarandeador o cola. Es una bandeja donde está el trigo y se da vuelta y se tira para el aire y el viento pasa. Y todo lo que no es trigo, lo que es paja, el viento lleva. Y las simientes de trigo, que son más pesadas, caen. Entonces, cada vez que el zarandeador levanta, el viento pasa, las cosas que son paja vuelan y lo que es sustancial, lo que es de verdad, cae. Eso es zarandear, sacar todas las impurezas, sacar toda la paja, sacar todo lo que no es importante, lo que no es verdadero. Y es eso lo que Jesús estaba diciendo a Pedro. Pedro, Satanás te va a sacar todo lo que no es verdadero, te va a sacar todo lo que es paja, todo el fuego de paja, toda esa gana de voy contigo hasta la muerte, es mentira. Lo que va a quedar después, lo que él va a ser solo la verdad. Y cuando están sentados en aquella playa, y él vuelve de la pesca, y Jesús le dice, Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro, tú me amas. Pedro se vuelve hasta él. Y cuando se vuelve hasta él, él entiende lo que Jesús le quería decir. Y solo después de todo eso, cuando Jesús va al cielo, están en el día de Pentecostés. El Espíritu Santo desciende sobre todos ellos. Se levanta Pedro, predica y 3,000 hermanos se convierten. ¿Sabes lo que me deja emocionado? Que
que la primera vez que Jesús lo ve a Pedro, le dice, cuando lo llama, cuando está llamando a los discípulos, Jesús lo ve a Pedro y le dice, Pedro, sígueme y te haré pescador de hombres. ¿Te das cuenta? Por 3 años, Pedro comió de la multiplicación, vio paralíticos andar, vio ciegos ver, comió de las cosas, vio a Jesús andando sobre el mar, pero no lo conocía de verdad. Tuvo que, de una manera u otra, pasar algo tan terrible que las pajas de su corazón, de su vida, de su carácter, tuvieron que ser arrancadas de alguna manera. Y es por eso que a veces el Señor permite que alguna cosa nos pase, para que podamos sacar las pajas de nuestra fe, las cosas que no son sustanciales, las cosas que no son importantes, las cosas que no son verdaderas. Y es por eso que te afirmo bíblicamente que no hay nada que acontezca en tu vida que no sea providencia y que no sea una cosa que Dios está queriendo en tu vida. El diablo no te puede sacar nada si Dios no autoriza. Y si Dios autoriza es porque algo de bendición nos quiere dar. Yo sé que no es la mejor palabra del mundo. La mejor palabra del mundo es vas a tener una casa, vas a tener un coche, vas a tener un terreno, vas a tener un trabajo nuevo, vas a ser gerente, vas a ganar el mundo. Pero hoy te digo, a veces algunas cosas pasan con nosotros y son doloridas. Recuerden que en clases atrás leímos sobre el pueblo de Israel que quedó 40 años en el desierto y tuvo que morir mucha gente que tenía su corazón en el Egipto. Y no fueron los hijos del Egipto que entraron en la tierra prometida, fueron los hijos del desierto. Aquellos que crecieron viendo el maná celestial, la nube, la columna de fuego, el agua de la roca, esos entraron en la tierra prometida. Y muchas veces el Señor nos lleva al desierto para que mueran dentro de nosotros cosas que no son de Él. Que seamos aventados al viento de la palabra para que las cosas que no son importantes vuelen y que se vayan lejos de nosotros. Resumiendo la clase de hoy, muchas veces culturalmente tenemos ideas de lo que puede ser, lo que no puede ser, y perdemos, si no estudiamos la palabra, la profundidad de las enseñanzas que hay ahí, de las cosas importantes que podemos aprender si entendemos lo que Él quiso decir cuando dijo, a quién lo dijo, y de qué manera eso es importante para los días de hoy. Podemos aprender que el diablo no es feo. Feo es lo que nosotros hacemos y le echamos la culpa al diablo. Feo es nuestra falta de fe, nuestra hipocresía y que cuando pasan malas cosas le echamos la culpa a Satanás. El diablo no es feo. El diablo no nos intenta con nada que no sea ya cosa dentro de nuestro corazón. Bueno, voy a abrir para algunas preguntas. Voy a sacar acá, a ver. Ahí está. A ver. Había 2 preguntas aquí. El diablo, es un comentario, ¿no? El diablo en la Biblia nos dice que tiene entrada libre a la presencia de Dios. Sí, así. Nosotros podemos afirmar, no hay digamos así, en la Biblia poco se habla sobre Satanás, sobre cuándo fue creado, cuándo cayó, poca cosa, casi nada. En la Biblia casi no habla nada del infierno ni cómo es. Pero es algo que la Biblia habla un montón. Habla sobre perdón, sobre santidad, sobre honra, sobre alabanzas. O sea, la Biblia se preocupa de decirnos las cosas que son útiles para nosotros y que de verdad son importantes. Yo ya vi hermanos míos diciendo, porque el nombre de Satanás es Azazel y no sé qué, porque en el libro, buscando cosas que en el martes, el miércoles, en tu escuela, el jueves, en tu oficina, no va a servir de absolutamente nada. La Biblia da énfasis a las cosas que son importantes para nosotros. Entonces, el diablo sí posiblemente tenía acceso al trono celestial. Tal vez lo perdió en la cruz, cuando Jesús mandó a los 70 y dice, es que veo a Satanás siendo arrojado a la tierra y capaz que ahí terminó ese acceso, pero son posibilidades. Nosotros no podemos decir,
¿Es verdad o no es verdad? ¿Tiene acceso o no tiene más acceso? Podemos estudiar y entender que posiblemente ahora Satanás no tiene más acceso. Podemos entender que en la cruz, cuando dicen Colosenses que los expuso a las potestades, las expuso, tener victoria, todo el poder me fue dado. Capaz, es posible que a partir de ese momento Satanás no tiene más ningún tipo de acceso a este lugar, que también no sabemos dónde es. Ah, es para arriba. Curiosamente, lo que es para arriba en Brasil es para abajo en China. Entonces, el lugar celestial puede ser una otra dimensión o algo así. ¿El ¿Alguna otra diablo pregunta? el diablo es hijo de Dios o solo creación? Es una pregunta perfecta. El diablo es una creación de Dios. Él no llama a los ángeles de hijos, él nos llama de hijos. Es importante eso, ¿eh? Es teológicamente importante. Los ángeles son creaciones de Dios, son seres celestiales. Y nosotros somos creados a imagen y semejanza de Dios y somos llamados de hijos de Dios. Los ángeles no son llamados de hijos. Entonces, Satanás es un ángel, es una entidad espiritual, no es hijo, es una creación. Perfecto. Isela ha dicho esto y antes Bernardo ha dicho, ¿no? Ahora Fabián ha preguntado aquí sobre los 1000 años del diablo, si se queda encerrado, después libre o no, cómo se queda esto durante la tierra. Eso es una pelea teológica antiquísima. Hago un resumen. Bueno, hay tres líneas principales. Es una clase larga esta. No, esa es una clase que en verdad son dos, tres clases, porque hay tres líneas teológicas principales y cada una de ellas se despliega en tantas otras. Bueno, la primera es el premilenismo, o sea, que la iglesia no va a estar en el milenio, los 1000 años, el postmilenismo, o sea, que Jesús va a venir solo después de los 1000 años, y el amilenismo, que los 1000 años no son literales y ya empezaron con la destrucción del templo de Jerusalén en el año 70. Entonces son tres maneras de ver esos 1000 años. Puede ser literal, 1000 años de verdad, o un tiempo muy largo. A veces mi mamá me decía a veces así, Sammy es mi apellido, Sammy, te dije 1.000.000 de veces que no dejes la toalla mojada en la cama. Literalmente ella no me dijo 1.000.000 de veces. Cuando ella dice 1.000.000 de veces, ¿cuál es el sentido que ella quiere decir? Muchas veces, innumerables veces. Entonces, a veces, cuando pensamos en Apocalipsis, que es un libro que no es normalmente leído literalmente, se puede leer literalmente. Tú puedes leerlo literalmente, pero ahí tienes que esperar que salga una bestia del mar con varias cabezas, con muchos cuernos. Porque así, nosotros no podemos elegir cuál parte tiene que ser literal y cuál parte no, porque es un libro entero. O sea, o lo leo literal o lo leo de manera subjetiva. Es importante eso. Pero en los 1000 años o son, o ya empezaron, o van a ser después que la iglesia va a ser arrebatada, o esos 1000 años van a empezar solo después de que la iglesia reine y gobierne aquí. Pero eso tal vez vamos a tener una clase más para adelante. Es bastante tema eso, bastante tema. ¿Más? ¿Alguien levantó la Vale. mano? Marcela Hernández, creo yo. Ha levantado la mano. ¿Quieres abrir tu micrófono, Si Marcela? quieres abrir La tu micrófono, pregunta. puedes abrirlo. Gracias. No me llamo Marcela Hernández. La vez pasada olvidé decirlo porque estaba demasiado emocionada, pero me llamo Angélica Azamar, pero no sé cómo cambiar el nombre. Sin Vale. embargo, No importa. quiero comentar lo siguiente. Ahora he entendido por qué observaba que la mayoría de dirigentes religiosos eran muy soberbios y no me había analizado a mí misma hace un tiempo. Yo pertenecía a una organización religiosa y yo creí que tenía la verdad. Predicaba de casa en casa y estaba segura que tenía lo correcto, así que
me enfrentaba a quien fuera, con los textos que fueran, yo sentía que yo iba a salir avante porque tenía la verdad. Hasta que me llegó el tiempo del zarandeo, como a Pedro, y ahora entiendo que no tengo la verdad, que tengo que aprender, que la conozco, la tengo en mi mano, pero estoy aprendiendo de ella. Ahora entiendo que la característica principal es lo que ahora yo me preocupo mucho por ser humilde. Ahora entiendo quién soy y qué posición tengo. Y gracias, hermano, porque esto que acaba usted de explicar de Satanás, el diablo y de Pedro, me han ayudado mucho, porque puedo entender que estoy en el camino correcto, que qué bueno que me salí, o mi esposo y yo nos salimos de la organización pasada, y aunque nos sentíamos muy desesperados porque hemos estado caminando y hemos seguido estudiando solos, pero ahora con la dirección que usted nos da, hemos aprendido lo que es correcto. Gracias. Amén, gloria a Dios, gloria a Dios. Recuerden que cuando hablamos del cristianismo, cuando hablamos de la Biblia, del Espíritu Santo, la verdad no es un concepto, la verdad no es una idea, la verdad es una persona. Jesús es la verdad. Él mismo dice, yo soy la verdad, el camino y la vida. Nosotros siempre intentamos saber cuál es la verdad más importante. Es como si un argumento o una idea pueda prevalecer por la otra. La verdad es una persona y la Biblia entera, Antiguo Testamento y Nuevo Testamento, nos muestra exactamente la misma cosa, el mismo personaje, Jesucristo. Él es la verdad. Entonces, si cualquier cosa que nosotros decimos aquí sobra de la Biblia, lo tiran. Si falta de la Biblia, lo tiran. Nuestra regla, nuestro parámetro es lo que la palabra dice. Hay muchos pasajes que son muy difíciles. Son muy difíciles. Capaz que algún día voy a tener una clase solo de pasajes bíblicos muy difíciles de entender. Y hay cosas que son muy, pero muy difíciles. Pero ahí tenemos que tener la humildad de decir, mira, esta parte no la entiendo. No sé decirte. Ahora, conmigo habla mucho ese pasaje de Pedro y ser zarandeado, porque diariamente tenemos que hacer eso. Dejar que el Espíritu Santo nos zarandee y saque todo lo que no es importante y lo que no es importante para él. ¿Alguien más? Gracias. Sí, ¿cómo te llamas, hermana? Angélica, AZMAR. Ahí está, Angélica. He cambiado para ti. Gracias. Sergio tiene una pregunta. A ver, Sergio. A ver, Sergio Macbeth. Déjame poner aquí tú. Listo. Abre tu micrófono, por favor. Listo. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches. Dios les bendice. Saludos de aquí de la Ciudad de México para todos mis hermanos. Antes que nada, quiero felicitarlos, la verdad, por el buen, excelente trabajo que hacen en instruirnos, ¿verdad? En instruirnos por medio de todos estos datos tan importantes que son para nosotros. Una duda, ¿por qué Satanás, por qué es nuestro adversario? ¿Por qué solamente es adversario de nosotros? ¿Qué es lo que él quiere? ¿Qué es lo que él quiere realmente de nosotros y por qué? Es una pregunta muy, muy importante y que tiene múltiples respuestas. Pero la primera respuesta y la más importante de mi punto de vista, de mi manera de entenderlo, es que Satanás quiere probar un punto. Fíjate, cuando hablamos en el pecado original, en el jardín del Edén, vamos a ver, ¿qué te parece? ¿Cuál te parece que fue el pecado de Satanás para que fuera destituido y echado del cielo? ¿Qué te parece a ti? Se quiso sentir como Dios, ¿no? Su arrogancia, su soberbia. Perfecto. Entonces, estoy contigo. O sea, el pecado de Satanás que hizo con que perdiera su estado, su comunión en el cielo, es porque él quiso ser igual a Dios y usurpar lo que era de Dios y ser como Dios, intentar entender las cosas como Dios entiende.
¿Y qué es lo que él le dice a la mujer cuando ella va a comer del fruto? Él le dice a Eva que va a ser como Dios, que coma del fruto que va a ser como Dios. Fíjate Que que, no va a morir. que no iba a morir, porque fíjate que ahí está el gran secreto. Dios le dice a Adán, mira, en el momento que tú comes, puedes comer lo que quieras, pero no comas del fruto del bien y del mal, porque en el momento que comas, morirás. Eso es lo que Dios le dice. Viene Satanás y le dice, no, no vas a morir. Vas a ser igual que Dios. O sea, lo que influenció, lo que hizo con que fuese el start, o sea, el inicio de la acción del pecado es que él puso en la cabeza de la mujer y también de Adán después, por consecuencia, que también serían igual que Dios. Fue el mismo pecado. Nosotros pensamos que fue la desobediencia. No fue la desobediencia. La desobediencia fue una línea que ellos tuvieron que pasar, que traspasar por causa de la motivación. Y la motivación estaba en ser igual a Dios, exactamente como Satanás. Entonces, desde el inicio, cuando Dios hace a su imagen y semejanza al ser humano, en ese exacto momento, Satanás, él quiere derrubar, ya que no pudo usurpar el lugar de Dios en un lugar celestial, quiere ocupar el lugar de Dios acá en la tierra, en la creación, en lo que él puso como imagen y semejanza de él. Recuerda lo que el día Satanás le dice a Jesús cuando lo lleva al desierto para la tentación. Si eres hijo de Dios, lánzate de aquí. Si me adoras, te daré. Siempre la misma cosa. Él quiere usurpar el lugar de Dios y quiere usurpar el lugar de Dios en nuestros corazones. Entonces, el diablo no pudo tomar el lugar de Dios. El diablo no pudo sacar a Jesús de su camino de traernos la salvación, pero él nos saca diariamente del trono de nuestro corazón a Dios y pone ídolos, pone pecado, pone cualquier cosa, codicia, pone soberbia. O sea, el momento entero está siendo un culto antropocéntrico donde el hombre es más importante de lo que Dios. Mucha gente sirve a la iglesia, pero no porque ama a Dios, es porque Dios le da beneficios. Mucha gente hace campañas, no sé si ustedes hacen ahí en México, pero acá en Brasil, mucha gente hace, por ejemplo, 7 viernes de oración o 7 lunes de oración. Entonces, a lo largo de 7 días, en ese lunes, van, oran, suben a una montaña para orar y después Dios me da. Están tratando a Dios como un ídolo, porque un ídolo es así, te vas, caminas de rodillas, te lastimas y el ídolo te da alguna cosa. Es así como el ser humano en el mundo entero interactúa con sus ídolos. Y Satanás hace con que nosotros los cristianos tratemos a nuestro Dios como un ídolo. Nosotros no lo tenemos como un padre, no lo tenemos como un Dios, no lo adoramos porque Él es Dios, lo adoramos porque tenemos miedo del infierno, o lo adoramos porque Él nos da beneficios, lo adoramos porque tengo cáncer y quiero que me cure, lo adoramos porque estoy sin trabajo y mis hijos tienen hambre. Yo no lo adoro porque Él es lo que Él es, yo lo adoro porque Él me da cosas. Y es por eso, en ese momento, que Él es nuestro adversario, porque nos saca los ojos del verdadero Dios y nos pone a nosotros mismos como centro, como nuestros propios dioses de nuestro destino. Y es por eso que Él incansablemente intenta a que nosotros veamos a nuestro Dios no como un padre, sino como un ídolo. Y si yo a veces en algunas predicaciones y a algunos hermanos, yo les digo, sí, yo sé que esta parte no les gusta de lo que yo digo, pero yo les digo, sí, y si el plan de Dios para tu vida es que seas paralítico, y si el plan de Dios es que tengas cáncer, y si el plan de Dios es que seas cojo, y si el plan de Dios es que seas ciego, ¿todavía Él es un padre de amor? Nosotros decimos que Dios es un padre de amor, y Dios no tiene amor, Dios es amor. ¿Entiendes la diferencia? Dios no tiene amor, porque alguien que tenga amor puede ser que un día no tenga más amor. Pero Él no tiene amor, Él es amor y todas las cosas que Él hace son las cosas que el amor haría y las cosas que Él nos da es porque el amor nos da, el amor que nos ama nos da. Entonces, cada una de las cosas que pasan en nuestra vida es porque Dios permitió y porque nos ama. Y si puedes vivir tranquilo y puedes dormir con esa información,
es porque eres un cristiano verdadero. Pero si eso te molesta de alguna manera, no, pero es porque todavía no lo conoces. Y somos como Job. Vamos a la iglesia, alabamos, cantamos, ofrendamos, pero no conocemos a nuestro Dios de verdad. Lo tratamos como un ídolo. Y esa es la principal acción de Satanás en nuestras vidas. Perfecto. Muchísimas gracias, la verdad. Me quitaste ese velo que aún tenía todavía, ¿verdad? Me quitas Gloria a muchas Dios. dudas. Gracias. Ahora por Gracias, gloria a Dios. nosotros. Venga, Amén. Sergio, muchas gracias por tu Gracias, pregunta. Que te vaya bien. Tenía una otra persona ahí, como, déjame ver, ¿a dónde está? Gloria, ¿dónde está tú? Es Gloria, no. El amor bajo ministerio, aquí no tiene el nombre de la persona. Había pedido la palabra, ¿dónde está la Alguien, persona? si no pueden, si no hicieron la pregunta o nosotros pedimos disculpas, Sí. nosotros no vimos que levantó la mano o cosas así, Excelente, sí. pueden hacer eso en el grupo que tenemos y ahí pueden hacer las preguntas que quieran, ¿eh? Y ahí conforme van pasando yo voy a responder y vamos a interactuar por allá también. Bueno, si no hay Venga. más preguntas, vamos a despedirnos, que el Señor los bendiga, que el Espíritu Santo ilumine el corazón de cada uno de ustedes a lo largo de mañana y pasado mañana. Vamos a dar el tema de la próxima clase. Tal vez no en la próxima, pero vamos a tener una clase solo de textos difíciles de entender y de lidiar. Yo pienso así, no sé qué piensan ustedes, pero yo pienso que nosotros no tenemos que furtarnos o omitirnos o escondernos de textos que son difíciles y no entendemos. Tenemos que intentar lidiar con ellos, leerlo, ver si el Espíritu Santo nos abre la mente o no, porque esos son textos necesariamente que algunas personas nos preguntan y es bueno que ya lo hayamos pensado, para por lo menos que podamos decir, mira, eso es difícil, no sé decirlo. No hay problema alguno en decir no lo sé. El problema es intentar inventar una respuesta cuando la Biblia no nos dice. Hay una última sí. pregunta. A ver, ¿dónde ¿Sí? está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Aquí, la clase sí queda grabado, sí, que va a quedar grabado Sí. mañana, después de mañana, creo que mañana ya está libre. Aquí, ¿dónde está Carlos? Aquí no tiene el nombre de la persona, pero si levanta la mano, aparece aquí para que yo pueda dar permiso de hacerle tu pregunta. Está como el amor bajo ministerio. ¿Dónde está? Tiene que intentar levantar la mano que me aparece aquí para que pueda permitir que no aparezca tu nombre. No me aparece. No. No. Bueno, Pero y el cualquier grupo, cosa. aquí Gloria levantó la mano, a ver si es Gloria, ¿no? Ay. Oh. Hola, Es, profesor. Hola, hermana Buenas Gloria. noches. Buenas noches. Bueno, a mí me gustaría mucho que nos pudiera dar así, como que una serie, digamos, de temas así importantes, como que dar así el seguimiento para no perder así como que el hilo, ¿no? Pero bueno, yo lo dejo a su consideración, pero yo creo que sí, muy, muy buenos sus, híjole, pues todo lo que Dios le ha dado, de veras, la sabiduría que tiene y gracias por compartir, de verdad. Adiós. Muchas Amén. gracias. Lo vamos a anotar y tienes razón. Vamos a intentar hacer una secuencia que tenga comienzo, medio y fin y que las clases sean conectadas. Perfecto. Estoy contigo, Gloria. Estoy contigo. Vamos a hacerlo así. perfecto. Creo que es todo. No he logrado ahí que la persona levante. Aquí, Javier, en Génesis 6 y 2 dice el ver los hijos de Dios. ¿A quién se refiere? Recuerda que yo dije que había unos textos difíciles. Génesis 6 es difícil, porque cuando dice los hijos de Dios,
con los hijos de los hombres. Mucha gente interpreta que son los ángeles que tienen sexo con las mujeres. Y de ahí salen los gigantes, los nefilins. Eso es una línea teológica que existe. Pero cuando dice los hijos de Dios y los hijos de los hombres, se refiere al linaje de Set y linaje de Caín. Recuerden que cuando Caín mata a Abel, Caín va para una ciudad y hay toda una cultura que es hecha. Y después viene Set. Entonces, cuando se refiere a los hijos de Dios, se refiere a la linaje, los hijos de Set, de donde va a salir después Abraham y toda la línea sacerdotal y todo más. Entonces, no está refiriéndose a ángeles, pero hay una línea teológica que piensa, y yo soy así, yo soy curioso, yo leo, intento entender y ver cuál es la coherencia, y está todo perfecto. No es la línea que yo pienso que es mucho más fácil y mejor explicar y decir sobre los hijos de Dios, sobre el linaje de Set y los hijos de los hombres de Caín. Es más aceptado por la mayoría de los teólogos más importantes. No quiere decir porque la mayoría piensa una cosa que sea la verdadera. Es que la idea que sean ángeles, hay muchos agujeros. Tienes que hacer muchas condicionales para que puedas entenderlo así. Aquí el libro de Enoc. El libro de Enoc es un apócrifo y nosotros no podemos decir que no existe o que no es importante, porque en la Biblia es citado el libro de Enoc. Hay varias citaciones de los libros apócrifos y hay libros que se perdieron a lo largo de las historias. Y están en la Biblia, en Crónicas, en Reyes, en Samuel. Hace citaciones del libro de los Hechos de los Reyes, que no son Reyes, el libro de Reyes, son otros libros, y que se perdieron a lo largo de la historia. Enoc es un libro que se llama pseudoepígrafe, pseudo es falso, epígrafo firma. Entonces es un contenido que se atribuye a Enoc, que fue llevado al cielo, pero él fue llevado al cielo mucho antes de la invención de la escrita. Entonces, no pasa por el cribo histórico. Históricamente, la escrita es mucho más reciente de que la época en que Enoc vivió. Para que no nos entendamos, y voy a hacer lo siguiente. Mira, aquí si puede explicar los versículos que dicen el horno de fuego, fuego eterno, llamas eternas, se refieren al infierno. Voy a hacer lo siguiente, les prometo. Mañana yo voy a grabar un video y voy a mandar por el grupo de los alumnos sobre exactamente eso, porque ya voy a hacer una pregunta. Exactamente en este momento, si el infierno está prendido fuego, el diablo está en el infierno. Porque en Mateo 25 dice que cuando el Hijo del Hombre, el propio Jesús hablando de él, va a venir, se va a sentar en el trono para juzgar y va a decir, tuve hambre y me diste de comer, tuve sed y me diste de beber, estuve desnudo y me vestiste. Y a los que no hicieron eso le va a decir, apartaos de mí al fuego eterno destinado a Satanás y sus ángeles. Va a ser destinado. En Apocalipsis dice que Satanás será lanzado con todos sus demonios al fuego eterno del infierno. Entonces, si él va a ser lanzado al fuego eterno, y si después de Jesús juzgando a las naciones, es que serán lanzados al fuego eterno, ¿quién está en el infierno hoy? Vieron que no es tan fácil así. Bueno, voy a hacer un video hablando sobre qué es el fuego, las llamas eternas y cuáles son las versiones más posibles de interpretación de eso. La Biblia no es para ser leída, la Biblia es para ser estudiada, para ser resignificada en el sentido de voy a caminar encima de las cosas que voy aprendiendo. Que Dios los bendiga. Arturo ha hecho una última pregunta aquí, pero un poco más larga sobre aún Salomón expresó el estado de los muertos cuando murió él. Sí. En contraparte, Jesús expresó que hay conciencia con la expresa historia de Lázaro y el rico. Surge la pregunta, ¿hay lugar, tormento, muerte? ¿Entienden? Entonces son pocos pasajes y la gente hace mucha teología encima de pocas informaciones. Cuando habla del rico y Lázaro, la idea principal que está siendo colocada
no es decir cómo es el infierno o cómo es el cielo o el seno de Abraham, como él dice ahí. Es decir sobre la riqueza. Recuerden que hay un contexto. ¿De qué Jesús estaba hablando cuando habló aquello? Les desafío. Voy a hacer 2 videos, entonces, voy a trabajar un montón mañana. Voy a hacer 2 videos, uno sobre el fuego eterno y otra trabajando la parábola del rico y Lázaro. ¿Cuál es la idea? ¿De qué Jesús estaba hablando? Cuando recuerdan de la parábola del buen samaritano, ¿cuál es la idea del buen samaritano? Mucha gente dice, el buen samaritano es Jesús y el samaritano, no, nada que ver. La idea principal era, ¿quién es mi prójimo? Porque esos preguntaron. Le preguntaron a Jesús, ¿quién es mi prójimo? Ahí Jesús dice así, mira, estaba un samaritano, o sea, alguien fue abandonado, fue robado y abandonado, pasó un sacerdote, pasó un levita, pasó los que creían que llevaban Dios en su vida, pero vino un samaritano, alguien que no tenía nada que ver, que era maldecido por todos, y tuvo una actitud diferente. Él dice, ¿quién es que cumplió el destino? ¿Quién cumplió la voluntad de Dios? Ahí los fariseos dijeron, el samaritano, ahí está ahí, ese es tu prójimo. O sea, la idea principal de una parábola es pasar una información. Entonces la pregunta es, ¿qué información era importante cuando Jesús utilizó la figura de rico y Lázaro? Vamos a trabajar eso mañana, que puedan ir a dormir. Nos vemos, Dios los bendiga. Y no vamos a dejar sin responder. Fue Arturo que preguntó, hermano Arturo, no te preocupes, mañana lo hablamos. Y si te parece que no fue bien respondido, puedes colocar en el grupo. Me parece que están huyendo, están disimulando, 007. No hay problema. La idea es que podamos llegar al conocimiento. Que el Señor Jesucristo los bendiga a todos, que les dé una buena noche de reposo y descanso, que haga resplandecer su rostro sobre ustedes y que tenga misericordia de todos nosotros. Amén. Hasta el próximo miércoles. Nos vemos mañana en el grupo,